Buenas noches a todos. Es un privilegio volver a abrir la palabra de Dios con todos vosotros. En esta ocasión vamos a estar leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2. Son unas pocas palabras, unas pocas frases, pero de una importancia tremenda, de una importancia capital. Son como una especie de timón, que si lo pones en tu vida te pueden llevar a un buen sitio. En cambio, si no les haces caso, seguro no vas a acabar en un buen sitio. Vamos a leerlo, vamos a ver lo que Dios nos dice por medio del apóstol Pablo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, pocas palabras, ¿verdad? Pocas palabras, pero muy importantes, porque en pocas palabras se resume dónde está en realidad la sabiduría, dónde está el buen pensamiento, dónde está la buena manera de actuar. Yo no sé si te has fijado, pero hoy en día vivimos obsesionados, o por lo menos la inmensa mayoría de personas viven obsesionadas por el cambio. Cuando vas en tren te das cuenta de que, si no todos, casi todos viajan mirando el móvil. Ya casi nadie mira el paisaje, ya casi nadie interactúa con la gente. A veces incluso hay personas que se comunican con el que tienen a 3 asientos por medio de WhatsApp. Hombre, lo mismo sería mejor hablar, ¿verdad? Pero en cualquier caso estamos obsesionados con las cosas rápidas. En el móvil no aguantamos una imagen más de 2-3 segundos y conforme es más joven la gente tiene más prisa y más ganas de cambio y más... Bueno, hasta cierto punto es natural, ¿verdad? El cambio es bueno, no es malo. Pero vivir obsesionado por el cambio sí que lo es. Por eso a veces podemos tener la tentación de caer en el otro extremo y de decir, bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Esto, pues con esto me quedo. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a estas actitudes? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la obsesión por el cambio o a la obsesión por estar quieto? ¿La obsesión por cambiar continuamente o la obsesión por no cambiar nada? Pues nos dice que debemos ser equilibrados. En realidad nos dice que debemos mirar a Dios para ser equilibrados. Debemos reflexionar con calma. Reflexionar y hacerlo con calma es bueno. Es algo a lo que nos invita la palabra de Dios del primer libro al último, de Génesis a Apocalipsis. Es algo a lo que se nos invita porque es entonces cuando apreciamos las cosas importantes de la vida. Y también se nos invita a no quedarnos con lo que se nos haya dado porque sí, sino a reflexionar sobre todo lo que hay a nuestro alrededor, sobre lo que pensamos y por tanto sobre cómo actuamos. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 2 del capítulo 12. Fijaos, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir no os conforméis a este siglo? No os conforméis a lo que os ha sido dado. Puede que sea bueno, hay cosas que vienen del pasado que no son malas. No tenemos por qué rechazar todo lo que viene del pasado, todo lo que hemos heredado, ¿verdad? De los que nos han precedido, no todo es malo. Pero sí que hemos de reflexionar qué es bueno y qué no lo es. Quedarnos con lo que sea bueno, pero cambiar aquellas cosas que quizás no lo son tanto. No os conforméis a este siglo. ¿Qué pensamientos hay buenos que he heredado? Me los quedaré. Pero aquellos pensamientos que no sean buenos, los eliminaré. Tiene lógica, ¿verdad? Tampoco es... Pablo nos está hablando con una lógica aplastante. Es decir, repensad lo que tenéis delante. ¿Y qué decir de las costumbres? Hemos heredado maneras de hacer, ¿verdad? Pero muchas veces no pensamos, sino que piensan por nosotros. Y muchas veces no actuamos, sino que reaccionamos en imitación a lo que hemos visto toda la vida y nos está diciendo no os conforméis a lo que habéis recibido, no os conforméis a este siglo, sino repensad lo que os ha llegado a vosotros, repensadlo, dice en sus palabras, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio, fijaos que no dice por medio de la renovación de tus sentimientos, ni por medio de la renovación de tu look, ni de tu ropa, ni de lo externo, sino de algo muy interno, del pensamiento, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué nos está diciendo? Que las ideas que tengamos nosotros nos van a llevar a actuar de una manera determinada.
Incluso que las ideas que hay dentro de nosotros nos van a llevar a sentir de una manera determinada. Porque lo que tenemos en la cabeza tiene consecuencias en el exterior. Y nos está diciendo, filtradlo todo. No os conforméis simplemente porque lo habéis recibido a aplicarlo tanto en vuestras mentes como en vuestro día a día, sino filtradlo. Ahora bien, la pregunta es, ¿filtradlo por medio de qué, verdad? ¿Filtradlo por medio de qué? ¿De una filosofía? ¿Algún filósofo de la historia? ¿O uno que esté de moda? No. Filtradlo por medio de la palabra de Dios. A lo mejor tú no eres cristiano. A lo mejor estás escuchando esta breve meditación y no eres cristiano. Pues lo primero que tendrías que hacer es acercarte a Cristo, dar un paso de fe y cogerte a Cristo. Porque si estamos hablando de reflexionar en la palabra, has de saber que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Por tanto, lo primero que tendrías que hacer es acercarte a Cristo. Y una vez estás con Él, una vez estás cogido a Cristo, una vez eres suyo, entonces empezar a reflexionar sobre la realidad que te rodea por medio de su palabra, por medio de la Biblia. ¿Cuántas veces seguimos pensando lo mismo que hemos heredado cuando esto no está en consonancia con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces seguimos sintiendo cosas porque creemos cosas que en realidad no son así? Debemos mirar al Señor, debemos mirar a su palabra, debemos meditar en su palabra, debemos introducir aquello que Dios nos dice en nuestras mentes para entonces cambiar nuestro comportamiento y con el tiempo, seguro, vendrá también un cambio en nuestros sentimientos. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que os ha sido dado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y acaba diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El final es contundente. La voluntad de Dios no tiene matices. La voluntad de Dios no hace falta que la filtres. La voluntad de Dios es agradable a aquellos que se han acercado a Cristo, a aquellos que son cristianos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vas a tener que pensar? Pues no. La palabra de Dios te va a dar los principios para poder vivir la vida, pero vas a tener que pensar. Dios quiere que pienses, porque en el momento que eres un hijo suyo, quiere un hijo maduro. No te va a dar todas las instrucciones, te va a dar la base en su palabra para que puedas vivir conforme a lo que Él quiere. Después vas a tener que tomar decisiones tú y pedir sabiduría, eso sí, al que es tu Padre, a Dios. Que el Señor nos ayude en esta noche, aquellos que somos cristianos, a renovar nuestro entendimiento. Y si no eres creyente, a acercarte a Cristo y también a renovar tu entendimiento, ya no conforme a nuestras ideas o a nuestra manera de ver o pensar, sino conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta.